Hola jóvenes, ya hemos recorrido algunas funciones de texto, ya sea la función largo, la función nombre propio, ¿sí? Largo para poder extraer la cantidad de caracteres, nombre propio para poder convertir una cadena de caracteres, sus primeros letras o la primera letra de cada palabra en mayúscula, y los demás textos, la demás parte del texto en minúscula, ya sea que queramos convertir toda la cadena mayúscula o toda la cadena minúscula, tenemos minúscula y mayúscula. Ya concatenamos, ¿sí?, algunos textos. En el blog ustedes pueden encontrar la referencia a lo que es esas cadenas, esa información, y es pues igualmente la información que nos está presentando también el mismo asistente de fórmulas. ¿Sí? Con algunos ejemplos se los presento ahí. Vimos también la función igual para poder saber si dos cadenas de caracteres son iguales y diferentes. También vimos la función izquierda para poder extraer el carácter que esté más a la izquierda. Puede ser un carácter o pueden ser varios caracteres que nosotros podamos extraer. Lo mismo con lo que pasa con la función derecha. Podemos extraer el o los caracteres que están a la derecha de esa cadena. Y pues vamos a trabajar ahorita con la función extraer. En este caso la función extraer me permite extraer no nada más los caracteres que están a la izquierda o no los caracteres que están a la derecha, sino poder extraer cualquier cantidad de caracteres que estén en cualquier posición. Entonces aquí vemos que tenemos esta función, bloquear la ventana. Entonces tenemos esta función extraer. Lo primero nos pide 3 argumentos. El primer argumento es la cadena de caracteres. El segundo argumento es la posición, a partir de qué cantidad de caracteres queremos extraer, si del tercero, del cuarto, del quinto carácter, y lo que sería la cantidad de caracteres que nosotros podemos extraer. Lo que son los argumentos de la posición inicial y el argumento que tiene que ver con el número de caracteres, pues podemos pasarlo directamente a una posición fija, o podría ser el resultado de alguna función en particular, por ejemplo la función hallar, que me permita encontrar un carácter que esté en cierta posición y luego me devuelve esa posición, y utilizo ese número que me va a devolver esa función hallar para poder señalar la posición inicial de nuestra cadena donde podemos iniciar. Ahorita, para empezar, vamos a hacerlo con un valor fijo para poder estar extrayendo a partir de una posición una cantidad de caracteres en concreto. Lo vemos en este ejemplo que nos está presentando el mismo material que les proporcioné. Tenemos nosotros un nombre, ¿sí?, y ese nombre o esa cadena vamos a poder decirle a partir de la posición 8 me pueda extraer 6 caracteres. Esto haciendo un conteo directo aquí dentro de lo que sería esa función. Vamos a hacerlo nosotros directamente aquí ya con nuestros valores que tenemos capturados. Vamos a hacer una nueva hoja para tenerlo limpio. Entonces voy a capturar un nombre, un texto. Vamos a poner un texto para que no sea simplemente un nombre. Entonces tenemos esa pequeña cadena. Nosotros utilizamos entonces la función encontrar, ¿sí?, en este caso, extraer. Pasamos la cadena de caracteres, que en este caso está en la función, en la posición A1, en la celda A1. Le digo el carácter inicial, vamos a decir aleatoriamente así, que sea desde la posición número 8 y que me extraiga 10 caracteres. ¿Sí? Entonces va a irse al interior de esa cadena, a partir de la posición 8 va a extraer los siguientes 10 caracteres. Entonces lo vemos aquí, a partir de esa posición, 1, 2, 3, vamos a ver con la flechita para que me vean.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, a partir de esa posición 8, está tomando los 10 caracteres. Entonces, no hay tanta complicación con esta función en ese sentido aquí. Simplemente me va a extraer esa cantidad de caracteres pues, que yo le esté pidiendo, ¿no? El detalle, pues, para poder explotar la fórmula, básicamente es que nosotros podamos decirle que nos extraiga a partir de una posición donde esté un cierto valor que nosotros estamos encontrando o hallando. Entonces va a extraer a partir de cierto carácter, no que le demos la posición fija. Y eso lo podemos hacer con la función hallar. Vamos a ver a continuación. Bien, en este caso, pues vamos a observar que tenemos una función, dos funciones que nos pueden servir, la función hallar y la función encontrar. Hay que ver la diferencia entre estas dos funciones, porque nos permite devolver una posición a partir de que estamos dándole de una cadena, una posición de un carácter, un texto que finalmente está encontrando. Pero pues entre las dos funciones está apareciendo una cierta diferencia que hay que comprender. Y entonces, la diferencia principal entre estas dos funciones es que una de las dos hace una distinción entre mayúsculas y minúsculas. Hacen exactamente lo mismo las dos funciones. Hallar una cadena, una posición de un texto, devuelve esa posición, y una función, que en este caso no nos referimos a la función hallar, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces no importa si está en mayúsculas o si está en minúsculas, nos devuelven valor. Pongamos nosotros en mayúscula minúscula el valor buscado, nos está haciendo la devolución del valor. La función encontrar, por el contrario, si hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Y pues si yo tengo un texto, que ese texto lo estoy escribiendo en todo en mayúscula, y el carácter de búsqueda, el valor de búsqueda, se lo estoy mandando yo en minúsculas, pues no lo va a encontrar, ¿sí? Entonces todo en mayúscula y todo lo que está buscando, el texto que estoy buscando está en minúsculas, pues hace ahí una separación, ¿no? Aquí hay que poner atención que pues nosotros tenemos distinción de caracteres o no distinción de caracteres en mayúscula y minúscula en una de las dos fórmulas. Podemos utilizarlas indistintamente, pero recordando, ¿sí?, que encontrar sí distingue entre mayúsculas, ¿sí? Si todo el texto lo escribimos en minúscula, no hay problema, ¿sí? Podemos encontrarlo con cualquiera de las dos, pero si hago variaciones de mayúsculas y minúsculas y quiero que sí respete lo que está entre mayúsculas y minúsculas, entonces lo que tengo que ocupar es la función encontrar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos tener una cadena de caracteres, ¿sí?, sea números, sea letras, un valor en particular. Entonces tenemos una cierta cadena de caracteres, le damos el valor buscado, que en este caso la cadena de caracteres es una serie numérica, y le damos el valor buscado, que en este sentido puede ser ese 54, que lo vamos a encontrar en una posición ya casi final de la cadena, y nos va a devolver la posición en donde comienza ese valor, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros podemos ya luego con la función de la búsqueda, ¿sí?, empezar a extraer esos caracteres. Bien, vamos a hacer nuestro ejemplo. Vamos a decirle, por ejemplo aquí, que nosotros queremos hallar, en primer lugar, hallar en la función, que se vea bien, hallar, paréntesis, le vamos a dar el valor de la cadena de caracteres, que es A1, perdón, el valor del buscado, que sería, por ejemplo, hoy. Y después vamos a darle dentro de qué texto lo va a buscar. Ahora sí, vamos a pasarle en ese sentido lo que sería nuestra
cadena. Podemos darle un carácter, un número inicial, pero si queremos que empiece a buscar desde la primera posición de la cadena, no hay necesidad. Ese tercer argumento es opcional. Y entonces nos va a devolver la posición 11. Entonces repito, aquí tenemos en primer lugar el texto buscado y luego le pasamos la cadena donde lo va a encontrar, ¿sí? En este ejemplo tenemos la palabra hoy, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí ya más dinámico. Vamos a ver aquí. Si yo pongo palabra buscada o de referencia, que vamos a encontrar sería hoy y posición en donde se encuentra. Hay que aclarar que es la primera posición. Si hay varios hoy ahí en la palabra o en la cadena, pues va a ser la primera. Entonces, hoy es un día en que se llevó a cabo un concurso de conocimientos y vamos a ponerle hoy es lunes. ¿Sí? Para tener una cadena un poquito más larga. Vamos a poner aquí para alcanzar a ver la cadena. Ahí. ¿Sí? Entonces ese es nuestro texto. La palabra de búsqueda y la posición la vamos a tener aquí. Entonces nos va a extraer la posición con la fórmula hallar. Entonces le damos hallar. Un poquito aquí. Paréntesis. Primero le vamos a pasar a la función el texto que anda buscando, que es esa referencia de celda donde escribí la palabra hoy. Y luego le vamos a pasar la celda donde está la cadena de caracteres donde vamos a hacer la búsqueda, que sería ese texto largo. Terminamos la fórmula y nos devuelve la posición 11. Lo vemos ahí. Vamos a fijar aquí. Vista inmovilizar para que no se nos mueva la primera cadena. ¿Sí? Las dos funciones están haciendo referencia, alusión al mismo texto, solamente que una le estamos pasando el valor buscado con la cadena directamente entre comillas y la otra tenemos nosotros la referencia de la celda donde está el valor que queremos buscar y eso lo vuelve más dinámico. Ahora, tenemos dos palabras hoy, va a encontrar la primera, pero si yo me brinco esa primera posición y le digo que a partir de me halle la palabra que estamos poniendo como referencia, que es hoy, en ese texto, que es el segundo elemento, pero a partir del carácter número 15. Ahí le estamos dando la posición inicial a partir de donde va a ser la búsqueda, tratando de brincarnos ese primer hoy, y entonces nos va a dar la referencia del segundo hoy. Lo vemos ahí, que es el carácter número 61, que lo vemos aquí, es ese hoy. Este 11 es este primero de aquí, que no le estamos dando un carácter inicial, pero ese 61, cuando ya dijimos que a partir del carácter 15 libramos ese 11 o esa posición 11 y nos mostró dónde inicia la segunda. Tenemos ahorita la referencia aquí de un segundo carácter con mayúscula y lo vamos a probar. Entonces la otra función, ¿sí?, es hallar y es encontrar. Vamos a ver. En el caso de encontrar, veamos, tiene esa misma referencia, texto buscado desde qué texto y cuál es la posición inicial. Y el último elemento, ¿sí?, el último elemento es opcional, esa posición inicial. ¿Sí? Entonces ahí vemos los ejemplos, vamos a hacerlo nosotros. Encontrar, igual a encontrar. Primero, el texto buscado, que en este caso vamos a hacerlo dinámico con la palabra hoy, así, minúscula la primera letra. Una coma para poner en dónde lo va a buscar, dentro de qué texto, la cadena, y cerramos. No le damos posición inicial y entonces nos va a encontrar el primer hoy. Si se dan cuenta, ese hoy está con minúscula. Si yo lo pongo todo en mayúscula aquí en la parte de la búsqueda, fíjense que la de encontrar me va a dar error porque no encuentra esa cadena, no hay una captura, digamos, de esa palabra
todo en mayúscula, todo está en minúscula. Si lo pongo en minúscula, si encuentra una posición, inclusive no tiene que ser la palabra completa, ¿sí? Entonces, si yo busco a partir de una posición, así como lo hacíamos con hallar a partir de la posición 15, vean, se pone el hoy todo en minúscula. El segundo hoy que va a encontrar está en mayúscula la primera letra, entonces no la va a reconocer. Igual a encontrar, paréntesis, texto buscado, ese hoy con minúsculas. ¿En qué cadena? En la cadena que está en la celda A1 y a partir de el carácter o la posición número 15. Y entonces nos da error, ¿sí? A menos que yo escriba la primera letra en mayúscula, ¿sí? Perdón. Ahí está. Si hay un carácter, ya vimos ahorita que si hay una palabra que no la encuentra, ¿sí?, nos saca el valor de error. Pero veamos, las dos nos van a hacer la devolución, ¿sí?, en este caso, el primer hallazgo. Pero vean aquí, ese hoy con minúscula o con mayúscula no importa para la función hallar, ¿sí? Vean, los valores son diferentes. ¿Por qué? Porque esta de hallar nos encuentra el primer hoy, que está todo en minúscula, ¿sí? No importa que el carácter esté en mayúscula aquí. Pero la de encontrar busca con exactitud, diferenciando en minúsculas y mayúsculas. Entonces vemos ese hoy con mayúscula, en la de encontrar no toma en cuenta el primer hoy, se va hasta el segundo hoy. ¿Vemos? Que es la diferencia principal. La diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, las fórmulas son iguales, a diferencia del nombre, pero trabajan diferente. Encontrar hace diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, hallar no le importa si son mayúsculas y minúsculas. Entonces vemos ahí, depende de lo que nosotros necesitemos, vamos a utilizar una u otra de las fórmulas si queremos distinguir o no entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? ¿Lo vemos? No encuentra el carácter y las referencias son iguales, porque encuentra el primer carácter, pero el segundo, en este caso a partir de la posición que le doy, hallar lo encuentra, pero el segundo no, porque hay diferenciación. Entonces, diferencia principal entre esas dos funciones. Ahora, ya conociendo esa fórmula hallar y encontrar, ahora sí, podemos decir, puedo estar ocupando la función de extraer, ¿sí? Extraer la pudiéramos utilizar para poder extraer a partir de la posición que necesitamos. Entonces aquí le pasaríamos la posición donde está ese carácter que andamos buscando, y a partir de donde encuentra ese carácter nos extraiga la cantidad y no pasarle un número directamente, ¿sí?, como lo hacíamos nosotros cuando estábamos trabajando la función. Vamos a buscarlo. Está la función extraer, ¿sí?, en donde decíamos a partir de la posición 8. Ya que trabajamos la función de hallar, vamos a decirle no de la posición 8, sino a partir de donde se encuentre la palabra hoy, por ejemplo. Vamos a hacerlo con hallar y la otra vamos a hacer con encontrar, pasándole esta referencia que vamos a pintar aquí en mayúscula. Aquí. ¿Sí? Entonces vamos a pintar de amarillo la celda para que se visualice mejor. Entonces vamos a extraer con hallar, ¿sí?, extraer. Aquí vamos a tener cuidado nada más de cerrar las funciones cuando correspondan. Primero, en extraer nos pide el texto el texto original del que vamos a extraer. Ahí está nuestra celda 1. Lo siguiente es la posición. Entonces vamos a hacerlo primero con hallar. ¿Sí? Texto buscado, hoy. ¿Dentro de qué texto? Dentro de esa cadena que estamos trabajando con ese mensaje, sin darle una posición inicial. Entonces hasta que encuentre la palabra hoy, nos devuelve, ya sabemos que es la posición 11, tenemos ahí en el trabajo anterior, y en el caso de la función hallar, pues ya la terminamos aquí, ahí finalizó, con su paréntesis. El tercer argumento de la función extraer, primero
segundo y el tercer argumento, después de esa coma, es el número de caracteres. Entonces vamos a decirle que nos extraiga 10 caracteres, por decir un valor, ¿sí? Entonces nos extrae, a partir de donde está hoy, 10 caracteres. En el caso de la función, la misma función, pero ahora vamos a manejar, voy a copiarla, no la función hallar, sino la función encontrar. Aquí cambiamos encontrar, ¿sí? Y la referencia la vamos a poner del hoy con mayúscula. Ahorita lo cambiamos. Entonces, vean, si es hoy, minúscula, saca lo mismo. Pero si la H inicial la ponemos con mayúscula, las dos funciones nos van a extraer dos cadenas diferentes. 10 caracteres, pero esta a partir de este hoy que tenemos aquí y esta otra a partir del segundo hoy que tenemos ahí, ¿sí? Que son las dos palabras que están buscándose. Como se ve, cada una de las funciones hace su tarea, una no diferencia, otra sí diferencia. Y pues dentro de lo que sería esa función, en el uso de la función extraer, pues estamos mandándole el segundo argumento como pide, es un valor numérico, pero con una función. Encuentra una cadena y a partir de esa cadena extrae la posición y nosotros nos estamos pues poniendo a trabajar dinámicamente con esas funciones a partir de extraer o de hallar, de encontrar, para poder extraer una cadena particular, ¿sí? Entonces por el momento pues espero que se haya entendido estas tres funciones, ¿sí? Que trabajan o podemos hacerlas trabajar en conjunto. Adiós.